de la exposición de su palabra. Saben que estamos estudiando el libro de Hechos los miércoles. El pastor ya ha estado enseñando el capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2. A mí me corresponde la segunda parte del capítulo 2 de Hechos, que va desde los versículos 14 hasta el versículo 36. Creo que el hermano Marlon lo leyó al inicio, pero vamos a leerlo rápidamente nosotros. Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36. Leo la palabra del Señor. Dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: Hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por el gran privilegio que tú nos das, Señor, no solamente de cantar tu palabra, de cantar alabanzas que dan gloria y honra a tu nombre, sino que también nos permite, Señor, poder leer tu palabra en medio de la congregación. Nos permite, Señor, poder escuchar, poder ser edificados por ella. Señor, te pedimos que en este momento tú toques nuestros corazones, nuestras mentes, nos ayudes, Señor, a despojarnos de toda carga que nos aleje quizás de poder entender, de poder apreciar lo que tu palabra tiene para nosotros el día de hoy, Señor. Y en mi caso, Señor, te pido que me uses para poder predicar tu palabra con fidelidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, como bien se deduce, comienza en el versículo 14, significa que
Ya había pasado algo en el versículo del 1 al 13 y lo que había pasado básicamente era un acontecimiento en Jerusalén, básicamente. La gente que estaba aquí en este episodio que se nos narra en los versículos anteriores estaba quizás en un estado de asombro y de confusión. El escenario es que estamos en la fiesta de Pentecostés. Y esta fiesta de Pentecostés, donde se suponía que los varones judíos que habían sido dispersados, que estaban por todo el mundo, llegaban todos juntos a esta fecha a Jerusalén para celebrar esta fiesta en su tierra. Estos varones habían experimentado una serie de eventos sobrenaturales. Por ejemplo, un viento recio azotó el lugar donde estaban reunidos. Unas lenguas como de fuego fueron repartidas entre varios hombres. Y lo más desconcertante de todo es que personas galileas sin instrucción alguna estaban proclamando las maravillas de Dios en una multitud de idiomas extranjeros. Estos son sucesos extraordinarios. Uno de pronto lo lee y como que, no, sí, ahí se repartieron lenguas como de fuego. No, o sea, usted imagínese aquí a cualquier hermano que usted sabe que de pronto no sabe hablar otro idioma. Y de repente usted lo ve hablando en inglés o en francés. O vamos a ponerlo más difícil, en mandarín. Estos eran idiomas reales, lo que esta gente estaba hablando. Y los que conocían el idioma sabían qué era lo que esta gente estaba hablando. ¿Y qué era lo que estaban hablando? Las maravillas de Dios en ese idioma. Esto hacía que la multitud se pusiera perpleja. Pero mientras había una parte de la gente que estaba perpleja porque entendían lo que esta gente estaba diciendo, algunos, por ejemplo, el judío que de pronto se había criado en Grecia o en esas zonas donde se hablaba griego, llegaba y empezaba a hablar las maravillas de Dios en griego. El judío que no sabía griego pues no entendía, pero aquel que sí sabía griego sabía lo que estaba diciendo aquella persona. Aquellos que no entendían probablemente empezaron a murmurar y empezaron a burlarse. Una especie de cinismo porque empezaron a decir que esta gente estaba ebria, estaban borrachos o estaban llenos de mosto, como dice. Y es en ese momento donde empiezan a ocurrir estas murmuraciones que Pedro se levanta y Pedro entonces empieza en una especie de sermón que da Pedro y empieza a hacerse visible una transformación notable en esta persona que semanas antes, este es el mismo Pedro que semanas antes había negado al Señor Jesucristo lleno de temor. Ahora se pone Pedro de pie junto a los otros 11 apóstoles. Alza su voz y se dirige con valentía a una multitud que, óigase bien, en su gran mayoría le era hostil. La gran mayoría estaban burlándose de lo que había pasado. Pese a que algunos habían escuchado las maravillas de Dios, por el hecho de que Pedro se levanta para contradecir lo que estaban diciendo, da a entender de que la gran mayoría estaban en contra. Y no solamente era una multitud hostil porque estaban burlándose de lo que estaba pasando, sino que también era multitud hostil porque muchas de estas personas habían sido cómplices de la crucifixión del mismo Señor Jesús. Este discurso que Pedro da, que acabamos de leer en este pasaje, no es una defensa improvisada, no surgió de la nada, sino que más bien, y estudiando la profundidad, uno se da cuenta que es una argumentación teológica magistral de parte de Pedro. Incluso se puede tomar como un modelo de predicación apostólica, porque cada afirmación que Pedro hace en este sermón, si se quiere, la fundamenta en la autoridad de las Escrituras. Pedro construye un caso lógico centrado en la persona de Cristo y culmina con una confrontación directa que va a demandar una respuesta de parte de estos hombres. El propósito de Pedro es sencillo, él va a presentar una tesis central que no solamente va a explicar los eventos que han ocurrido en ese día que tienen a todo el mundo hablando, sino que también va a explicar toda la historia de la redención. ¿Cuál es la tesis de Pedro? El Rey Jesús reina a través de su Espíritu Santo.
Y Pedro demostrará que lo que la multitud presenció y sigue presenciando no es un fenómeno aislado, sino más bien es la inauguración del reino mesiánico de Jesús. Y que esta inauguración es un plan decretado por Dios desde la eternidad. Básicamente hay tres argumentos lógicos y progresivos que Pedro hace en esta explicación. Lo primero que él hace es explicar la irrupción del Espíritu Santo como el cumplimiento de la profecía de Joel que cita en el texto. Lo segundo que él hace es defender la resurrección de Jesús como la vindicación del plan de Dios y cita para esto el Salmo 16. Y finalmente Pedro termina proclamando el reino del Rey Jesús como la autoridad confirmada de su obra y se basa en el Salmo 110. Así que el primer punto lo encontramos en Hechos 2 del 14 al 21, la irrupción del Espíritu Santo como la profecía cumplida. Es el primer movimiento que hace Pedro tratando de llevar a esta multitud de una confusión por la experiencia que acababan de ver a una claridad de la revelación que ha sido expuesta en la Biblia. Y nótese que Pedro, en lugar de centrarse en los fenómenos de los dones espirituales que acaban de ocurrir, lo que hace es inmediatamente anclar lo que acabó de pasar en la palabra de Dios. Y esto es crucial porque demuestra que Pentecostés no es una novedad, sino que más bien es el cumplimiento deliberado del plan redentor de Dios. Al Pedro citar de una vez el libro de Joel en los primeros versículos, del versículo 17 al 21, lo que Pedro está diciendo es, esto no sucedió de la nada. Esto ya estaba escrito. Básicamente lo que Pedro le está enseñando a esta iglesia que están haciendo apenas es que toda experiencia espiritual debe ser interpretada y validada por las Escrituras. No sé si usted lo entiende, pero no es como sucede hoy en día, donde las experiencias espirituales de las personas son validadas por las experiencias en sí mismas, aún si contradicen la Escritura. Es decir, alguien puede pararse en medio de una congregación y decir, el Señor me dice, tomado por el Espíritu Santo, y puede decir, el Señor me dice, abro comillas, algo que está fuera de lo que la Escritura dice, pero como lo dijo en medio del servicio, lo toman como autoritativo. Mientras que lo que Pedro está diciendo es, no, toda experiencia espiritual debe ser interpretada y validada por las Escrituras. Si alguien se paró y dijo, el Señor dice así, y eso que dijo contradice lo que dice la Biblia, pues esa persona no habló de parte del Señor. Minutos antes de Pedro exponer su argumentación y de citar el libro de Joel, Pedro va a desestimar, si se quiere, la acusación que están haciendo, lo que están murmurando, que están diciendo que esta gente está embriagada. Y Pedro usa la lógica. La lógica, Pedro aquí no se basa en ningún texto bíblico, simplemente usa la lógica. Ustedes leyeron bien cuando leímos en el versículo 15, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Esa hora tercera nos da una luz de qué hora era. Las horas se empezaban a medir conforme el sol salía. Más o menos el sol suele salir sobre las 6 de la mañana. Quiere decir que la hora tercera era más o menos las 9 de la mañana. La pregunta lógica que Pedro les está haciendo, ¿quién está borracho a las 9 de la mañana? Yo sé que varios tenemos ejemplos, pero en este caso, la evidencia refutaba la burla. Y con esta refutación lógica de Pedro, básicamente desarma a aquellos que se estaban burlando y lo que hace es sentar el fundamento para preparar una explicación bíblica a lo que acaba de suceder. Hay una declaración incluso categórica en el versículo 16, cuando Pedro dice que esto es lo que dijo el profeta Joel. Lo dice con una autoridad apostólica. Inmediatamente lo que hace es conectar el derramamiento del Espíritu que acabó de ocurrir en Hechos 2, versículos del 1 al 13, con la profecía de Joel en Joel 2, del 28 al 32.
Pedro interpreta este evento como la inauguración de los postreros días, en el versículo 17. Y este es un término teológico, los postreros días. Es un término teológico que no se refiere a los últimos días del planeta Tierra, sino que más bien se refiere a la última era de la historia redentora, un periodo completo que entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esto es un cambio radical para estas personas que están escuchando. Porque según la promesa de Joel, que ahora se cumplió en lo que acabó de pasar, el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Sobre los hijos, sobre las hijas, ustedes lo leyeron ahí, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los siervos, sobre las siervas, versículos 17 y 18. Es decir, la profecía ya no estaba restringida a una élite de profetas como lo que vemos en el Antiguo Testamento. La profecía ya no estaba restringida a los sacerdotes y a los reyes, sino que ahora la profecía era el derecho de nacimiento de todo aquel que se llamase pueblo de Dios. Pedro va a seguir citando a Joel y va a seguir mencionando prodigios de sangre y fuego, el sol convertido en tinieblas y una luna llena de sangre en los versículos 19 al 20. Y esto es una especie, o esto se conoce como acortamiento profético, es decir que es algo como cuando... Aquí aplica la explicación, porque si usted se levanta en la mañana y mira hacia donde están las montañas, sobre todo cuando están lejos, usted usualmente si tiene problemas de visión y no la ve clarita, lo que ve son los piquitos de todas las montañas. Pero realmente eso no son los picos de una sola montaña continua, sino que son los picos de varias montañas que están superpuestas. Hay unas que están más atrás, hay otras que están más adelante, pero uno ve solamente una sola figura, una sola silueta, si se quiere. O sea, uno como de alguna manera agrupa todos esos piquitos de montañas como si fuera una sola, pero realmente son varios. Esto es lo que se conoce como acortamiento profético, de alguna manera. La profecía agrupa, o lo que está diciendo Joel aquí es agrupar varios eventos separados en el tiempo y los está agrupando para traerlos en un solo argumento. Y lo que Pedro argumenta es que este día del Señor, el día del Señor, no es algo futuro, sino que ha comenzado en ese momento. Y la audiencia acababa de ser testigo del primer episodio que Joel narra ahí, cuando habla de la sangre. Hubo sangre que fue derramada en la cruz por el Señor Jesucristo. Y hubo tinieblas ese mismo día que el Señor Jesucristo estuvo crucificado durante 3 horas. Toda esta exposición profética con la mezcla de bendición y advertencia de juicio que hace Joel culmina en la promesa más importante que la hace en el versículo 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro inmediatamente lo que hace es advertir de la urgencia del juicio venidero y avisar cuál es la única vía de escape disponible. Hermano, hay un juicio que vendrá y hay una sola vía para escapar de ese juicio. Ahora bien, Pedro ha establecido entonces que hay una salvación que había sido profetizada, que ya había llegado. Pero ahora Pedro lo que debe hacer en su sermón es identificar quién es ese Señor cuyo nombre debe ser invocado, porque el versículo 21 termina diciendo: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es ese Señor cuyo nombre debe ser invocado? ¿Cuál es ese Señor que se convierte en la única vía de escape para el juicio venidero? Ese es el segundo punto, el segundo argumento de Pedro: la resurrección de Jesús como el plan vindicativo de Dios. Lo vemos en los versículos 22 al 28.
Y esto, al Pedro mencionar este punto, se mete en una especie de contradicción que puede estar nublando la mente de los judíos. Porque Pedro va a mencionar al Señor Jesús como el Mesías, pero el judío lo que ve es cómo puede ser un Mesías aprobado por Dios a la vez que fue maldecido en una cruz. Eso es lo que ve el judío. Entonces Pedro ahora lo que debe probar, después de haber probado que la era mesiánica ha comenzado, ahora debe probar de manera concluyente quién es este Mesías. Y su argumento central será o se centrará en Jesús. Pedro va a apelar directamente a la experiencia que la audiencia tiene, porque Pedro sabe que muchos de esos que están reunidos allí vieron con sus ojos al Señor Jesús. Pedro dice en los versículos 22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que lo que hace Pedro es basar este argumento que va a decir ahora en hechos que fueron públicos y que no pueden ser negados por ninguno de los que está ahí. La pregunta entonces surge, ¿cómo puede ser Jesús aprobado por Dios y terminar colgado en una cruz? Y terminar colgado en una cruz era una especie de maldición divina para los judíos, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 21-23. La respuesta de Pedro viene en el versículo 23. Cuando empieza a hacer una de las declaraciones quizás más profundas que hay en la Escritura sobre la soberanía divina y la culpabilidad humana. Pedro afirma en ese versículo que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, que la crucifixión no fue un accidente trágico, sino que fue el plan soberano y eterno de Dios. Este anticipado conocimiento no era una previsión de manera intelectual que Dios hizo, sino que implica que Dios vio el plan, Dios admiró el plan, Dios amó el plan. Isaías 53:10 dice que con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. El plan de redención era tan glorioso que a Dios le agradó decretarlo. Hermanos, sin embargo, la soberanía divina no anula la culpabilidad humana. Pedro acusa directamente a estas personas que están en la multitud y le dice, vosotros lo prendisteis y lo matasteis, crucificándole. Fue el plan de Dios, pero la responsabilidad moral recae enteramente sobre aquellos que con sus manos impías lo ejecutaron. Ahora Pedro va a probar la inocencia de este Señor Jesús cuando va a declarar que Dios lo levantó. Versículo 24, Pedro dice, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La resurrección de Cristo fue posible, pero no solamente era posible, sino que era necesaria. Teológicamente era imposible que el Señor fuera vencido por la muerte, y proféticamente también era imposible porque ya la Escritura lo había dicho, ya la Escritura lo había decretado. Y Pedro cita el Salmo 16 para demostrarlo. Y demuestra que estas palabras no pudieron cumplirse en David, es decir, que hubiera levantado de los muertos. Pues Pedro de David dice que su alma sí fue al Hades, el lugar de los muertos, y su cuerpo sí vio corrupción. David, actuando en este sentido como profeta, preveía a su gran descendiente mesiánico, cuyo cuerpo no experimentaría la corrupción. Es decir, lo que cita Pedro en los versículos 25 al 28, que es el Salmo 16, es el mismo David previendo hacia futuro quién había de venir en el nombre del Señor. Por lo tanto, la resurrección del Señor Jesucristo es la vindicación definitiva de Dios sobre Jesús. Es el veredicto del tribunal celestial que anula el veredicto injusto de los tribunales terrenales. Yo no quiero meterme en discusiones políticas, pero
En esta semana hubo una decisión de un tribunal superior que anuló la decisión de una jueza, que de alguna manera es un rango menor. Bueno, aquí lo que sucedió también con la resurrección de Cristo es el tribunal celestial, que es el tribunal supremo, anulando las decisiones jurídicas del tribunal de la tierra. El tribunal de la tierra declaró a Jesús como culpable y lo crucificó. El tribunal celestial lo declaró inocente y lo resucitó. La tumba vacía es la prueba irrefutable de que Jesús era exactamente quien decía ser. La vindicación de Jesús a través de la resurrección no fue un fin en sí mismo, sino más bien el medio por el cual Cristo fue elevado al resultado final de su obra, que es la exaltación y su reinado celestial. Y ese es el último punto que Pedro expone, el reinado del Rey como la autoridad confirmada. Y viene desde el versículo 29 al 36. Este es el clímax del sermón de Pedro. Y esta es la parte final. No es suficiente para Pedro que el Mesías haya resucitado, sino que debe ser entronizado como Rey soberano. Jesús no solo resucitó, sino que Dios lo exaltó y se sentó a la diestra. Solo desde el trono el Señor Jesús puede cumplir las promesas del pacto y derramar las bendiciones de su reino sobre su pueblo. Y estas promesas van a incluir al Espíritu Santo que acababa de ser derramado. Promesas que la multitud que estaba ahí acababa de presenciar. Pedro reitera en los versículos 29 al 31 que este Salmo 16 que citó antes no se aplica a David, porque él dice que el sepulcro de David todavía está con ellos hasta el día de hoy. Más bien lo que hace Pedro es enfatizar que David actuó como profeta, anticipándose a la resurrección de Cristo. Y Pedro conecta juramentos que Dios le hace a David con la promesa de sentar a uno de sus descendientes en su trono para siempre, con la resurrección de Cristo. En este sentido, Cristo no resucitó simplemente para regresar a la vida terrenal. Cristo, o la resurrección de Cristo, terminó siendo el camino de Cristo hacia su entronización celestial. El versículo 33 actúa entonces como una especie de bisagra que une todo este sermón que Pedro está exponiendo. Primero, Jesús fue exaltado por la diestra de Dios, ascendiendo al lugar de máxima autoridad. Segundo, como un rey recién inaugurado, Él recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Y tercero, como primer acto de su reinado, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Eso es lo que dice Pedro. Ustedes vieron cuando el presidente de Estados Unidos fue montado, ya él tenía una carpeta como de 40, si no estoy mal, de órdenes ejecutivas por firmar. Asimismo, el Señor Jesucristo, cuando le fue inaugurado su reino, su primer acto fue derramar al Espíritu Santo. Y este derramamiento del Espíritu Santo causó los eventos que acabaron de ocurrir en Pentecostés. Como una especie de prueba final, en los versículos 34 al 35, Pedro va a citar el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y esto lo presenta Pedro como una prueba crucial. David, el rey más grande de Israel, se refiere a su futuro descendiente mesiánico, en este caso el Señor Jesús, como mi Señor, reconociendo en este sentido la deidad y la autoridad superior de su propio Hijo. Luego sigue diciendo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto para nosotros debe ser una muestra de que el reinado de Cristo es una realidad presente y activa. Cristo está sentado en el trono ahora mismo, y mientras está sentado en su trono, Cristo está subyugando de manera progresiva a todos sus enemigos. Y el versículo 36 lo concluye Pedro de manera aplastante y sin escapatoria.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Pedro no está diciendo una opinión aquí, o no va a decir una opinión. Cuando dice ciertísimamente, lo que va a declarar es una certeza absoluta. ¿Y qué dice? Después de eso Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí hay una carga teológica que trae consigo esto. La palabra Señor en griego es Kyrios. Este fue el título que la Septuaginta, la traducción en griego del Antiguo Testamento, usaba para reemplazar el nombre sagrado de Jehová, Yahweh, que no podía ser pronunciado por los judíos. Era el equivalente de Adonai. Y Cristo, Cristos, el Mesías, el Rey ungido. Lo curioso es que en el Imperio Romano, que era el que imperaba en esa zona y en ese momento, el juramento de lealtad a César decía, César es Señor, o por decirlo en griego, Kaiser Kyrios. La declaración de Pedro en griego sonaba Jesús Kyrios. Era un desafío no solamente teológico, sino político, directo a la máxima autoridad terrenal de ese momento. Y de esta manera confronta a las personas. Dice Pedro, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. La misma persona que estos judíos habían rechazado y habían asesinado es ahora Rey soberano, encarnado y juez eterno. Un rey ante quien incluso el mismo César deberá arrodillarse. Esta es una declaración poderosa, tan poderosa que exalta a Cristo y acusa a los que están escuchando a Pedro. Y va a exigir de alguna manera una respuesta transformadora. La respuesta va a llegar y en la siguiente semana la expondrán el que tenga el privilegio de enseñarlo. Pero este sermón de Pedro de alguna manera crea un dilema que obliga a todo oyente a tomar una decisión. Porque esto implica que vamos a estar del lado del veredicto de Dios sobre Jesús o del lado del veredicto del mundo sobre Jesús. Las preguntas que surgieron en los varones judíos ese día también nos confrontan a nosotros hoy. El Rey Jesús está en su trono subyugando enemigos. La pregunta es, ¿vamos a seguir siendo enemigos de Dios? Librando una guerra inútil contra su reino, sabiendo que al final Él va a subyugar a todos sus enemigos. Hermanos, si tú estás en ese lado de los enemigos de Dios, todavía luchando una guerra que por cierto vas a perder, tu única esperanza no es huir de Él, ni luchar contra Él, sino más bien rendirte. Debes dejar tu orgullo y someterte a su gobierno, que es un gobierno justo y misericordioso. Dios no nos da conforme a lo que merecemos, sino que extiende su misericordia sobre nosotros. Esa es la paradoja del Evangelio, una paradoja gloriosa, porque el Rey a quien nosotros ofendimos murió por sus enemigos. ¿No invocaría su nombre para recibir perdón y salvación? Salvación que Él promete a todos aquellos que se arrepienten. Esas son las preguntas que quedan. Y son las preguntas que surgirán a todos estos varones que escucharon el sermón de Pedro. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque ese Cristo a quien tú resucitaste de los muertos, tú lo has hecho Señor y Rey sobre todas las cosas, sobre todo el universo. Señor, ayúdanos a ver la majestuosidad del reino de Cristo en el mundo, aún en medio de lo caótico que el mundo se puede volver, aún en medio de lo desordenado que podemos ver el orden de la sociedad, aún en medio de lo desordenado incluso que podemos ver nuestras propias vidas. Ayúdanos a ver el cuadro más grande de todo esto,
Y es que tú, Señor, has orquestado un plan eternamente diseñado para salvar a tu pueblo. Y ese plan incluía mandar a tu Hijo, a tu único Hijo, a tomar forma de hombre, a padecer como nosotros los hombres padecemos, a vivir una vida perfecta y justa que nosotros jamás vamos a poder vivir, y a morir una muerte que nosotros más bien éramos quienes la merecíamos, pero que Él no merecía. Y gracias a esa vida justa y a esa muerte, nosotros hoy tenemos perdón, porque ya tú castigaste en Jesús nuestros pecados y ya tú te llevaste en Jesús nuestra culpa, pero también tenemos justicia no nuestra, sino la de Cristo. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a tener esta verdad siempre en nuestro corazón, siempre en nuestra mente, para que nunca nuestro ego salte por encima de la realidad de que Cristo es más grande, de que Cristo es superior. Ayúdanos a tenerlo presente para nunca pensar que somos más que otra persona, sino que somos meros pecadores que han sido salvados por tu gracia y por tu misericordia. Y si alguno, Señor, hoy aquí está sin Cristo, Señor, permítele ver la realidad enorme del reino tuyo. Las contradicciones evidentes que el sistema del mundo impone sobre nuestra sociedad hoy en día y la lógica coherente que en tu palabra encontramos desde el inicio del tiempo hasta el final de los tiempos. Que se caigan las vendas de los ojos de las personas que aún están sin Cristo. Todo esto lo pedimos y lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pedimos que ahora nos lleves en paz, con bendición, Señor, a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.